Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos al inicio del año escolar 2021. Quien les habla es la profesora Isamar Erazo Águila, docente de la institución educativa El Triunfo. En esta oportunidad, tengo a cargo el curso de Geografía de segundo año, en el cual vamos a compartir muchas expectativas, muchos temas que los vamos a interactuar a través de las clases que ya tenemos programadas más adelante. Recordemos que no podemos dejar de lado y dejar de cumplir las medidas de prevención, nuestras medidas sanitarias contra la COVID-19. Muy bien, gracias. A continuación vamos a empezar nuestro primer tema de clase del día de hoy. Continuamos con nuestro primer tema de clase del curso de Geografía. Para entrar a nuestro curso, vamos a hablar un poco de estas generalidades básicas como parte introductoria. ¿Cómo surge esta geografía? La geografía es una ciencia social. Es una ciencia que remonta a sus orígenes desde la antigüedad. Probablemente podemos decir que es desde que el hombre visitó por primera vez un área desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el hombre estuvo en un lugar, en un hábitat, el cual no conocía absolutamente nada del medio que le rodeaba. Esto lo llevó para que pudiera intentar explicar lo experimentado allí. Y visto todo esto, interesándole esta situación para poder localizar los fenómenos distribuidos. En Egipto y Babilonia se había llegado a cierta descripción geográfica, pero fue en Grecia principalmente donde floreció este pensamiento y la sistematización del conocimiento de geografía. Esta geografía también tiene una etimología, un origen de esta palabra. ¿A qué se refiere? Etimológicamente sabemos que este vocablo griego, que significa descripción de la tierra. ¿Pero de qué vocablos proviene? Hablamos geo, que significa tierra, grafos, descripción. Entonces, hablamos de una descripción de la tierra. ¿Y qué estudiará esta geografía? Esta geografía es una ciencia social, es una ciencia que estudia principalmente algo muy importante. Estudia la interrelación del hombre y la naturaleza, siendo descriptiva, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué estudia esta interrelación? Porque brinda un conocimiento real sobre la Tierra y práctica, con algunos fines políticos, comerciales, religiosos, entre otros, porque recordemos que geografía también tiene otros aspectos, otras características. Algunas definiciones del término geografía, y las vamos a poder tomar a través de unos autores. En Manuel de Martone, él habla de que la geografía es aquella ciencia que estudia lo que es la distribución en la superficie del globo terrestre de los hechos y fenómenos geográficos. Ángel Bassols Batalla dice que geografía es aquella ciencia que localiza los fenómenos naturales y sociales en la capa geográfica. ¿Y qué va a hablar sobre estos fenómenos naturales? Sus causas, su formación, distribución espacial, desarrollo en el tiempo. Carlos Sainz de la Calzada habla que es aquella ciencia que básicamente se encarga de localizar los hechos y fenómenos geográficos que podemos encontrar en nuestra superficie terrestre. Hablamos de una importancia de esta geografía. ¿Para qué nos es útil esta ciencia social? Es una de las ciencias de mayor aplicación. En distintos campos se puede desarrollar. También esta ciencia se utiliza para poder acumular saberes. Es una ciencia para poder identificar y poder solucionar problemas específicos entre lo que es el ser humano, el hombre y el planeta. ¿Qué nos permite esta geografía?
Principalmente nos permite conocer lo que es el medio en el que vivimos, especialmente nuestro entorno geográfico. Gracias a esta geografía nosotros podemos conocer qué nos rodea, dónde nos estamos adaptando. Nos permite ubicarnos con facilidad en el espacio que ocupamos, y esto lo podemos hacer también gracias a las coordenadas geográficas. Incluso encontramos un principio, el principio de localización. Planificar adecuadamente nuestras obras sin entrar en conflicto con nuestro entorno natural. Nos permite predecir y prevenir catástrofes. Permite una mejor relación con nuestro entorno natural. La evolución del concepto geografía ha ido cambiando constantemente a lo largo de los años. Si nosotros hablamos de los griegos, para ellos, principalmente hablar de geografía era descripción de la Tierra. Luego empezamos un poquito más. En el siglo XX, los alemanes hablaban de este término de geografía que estudia el paisaje natural y cultural. Emmanuel de Marton, en su enfoque moderno, afirma que es aquella distribución en la superficie del globo de los fenómenos básicos. Estamos hablando de los fenómenos geográficos que podemos encontrar en nuestra superficie terrestre. Manley, en su enfoque sistémico 1966, estudia la Tierra como un sistema. ¿Pero a qué se refiere Manley aquí? Que ese sistema está formado por un conjunto de elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Cuando hablamos de esta geografía también encontramos un pensamiento geográfico, que aquí encontramos el pensamiento no sistematizado y el pensamiento sistematizado. El pensamiento no sistematizado. Hablamos de algunas fases. Encontramos nomenclatura, medición, descripción y clasificación. Hablar de nomenclatura se desarrolló a partir del siglo VIII a.C. Medición se da en la precisión de medidas, de ubicación de algunos lugares. Descripción se desarrolló y se caracteriza por los grandes descubrimientos que se pudieron desarrollar en esa época. Clasificación se desarrolló en el siglo XVI al siglo XX después de Cristo. En estas fases mencionadas encontramos una serie de representantes: Heródoto, Aristóteles, Tales de Mileto, Anaximandro, Marco Polo, Cristóbal Colón, que formaron parte de estas fases del pensamiento no sistematizado. Pero encontramos también un pensamiento sistematizado. Este pensamiento sistematizado también tiene dos fases: explicación y conexión. Si analiza, hablamos de explicación, se analiza, se interpretan y se comparan los hechos acumulados. Conexión, la geografía empieza a articular datos con otras ciencias. ¿A qué representantes encontramos aquí? Encontramos a von Humboldt, Ritter, Ratzel, Pablo Vidal de la Blache, Meitner, entre otros. Esta evolución de la teoría geográfica también ha ido cambiando constantemente. Si hablamos de la geografía actual, no es la misma geografía que teníamos hace muchos años. Si empezamos a hablar de la geografía en la Edad Antigua. En esta Edad Antigua, principalmente, se establecieron dos escuelas geográficas. Sabemos que estas dos escuelas geográficas es la escuela jónica y la de Alejandría. Cuando hablamos de esta escuela jónica, principalmente se caracterizó por ser descriptiva. La escuela de Alejandría, en cambio, se centró en algo muy importante, en los aspectos matemáticos de la Tierra. También encontramos algunos representantes que participaron aquí. Hablamos de Eratóstenes, Aristarco de Samos, Ptolomeo, entre otros. Edad Media. En esta edad se desarrolló lo que es el oscurantismo y también predominó mucho la concepción teocéntrica. Edad Moderna. Dentro de esta edad moderna, el Renacimiento va a desarrollar, va a traer un nuevo despertar de la geografía. ¿Qué quiere decir esto?
que el hombre había vencido y superado sus concepciones teocéntricas, lo que permite conocer nuevos lugares. También dentro de esta edad moderna encontramos algunos personajes. Encontramos a Immanuel Kant, von Humboldt, Ritter, Vidal de la Blache. Hablamos también de una evolución de esta geografía contemporánea. ¿A qué se refiere? En pleno siglo XX, esta ciencia ha evolucionado. Este concepto de región que fue planteado por el francés Pablo Vidal de la Blache, que fue vigente hasta 1940, tuvo una gran importancia esta geografía regional, que nuevamente la geografía vuelve a un carácter general. ¿Y qué pasa aquí? En ella se definió el espacio a través de aspectos teóricos, de cuantificación de estos fenómenos, a través también de las matemáticas. ¿Y cuál será el objeto de estudio de la geografía? ¿Qué estudia principalmente esta geografía? Está constituida por las interrelaciones que ocurren entre las entidades del geosistema dentro del campo o del espacio geográfico. El objeto de estudio de esta ciencia social se entiende el medio ambiente y la relación con los seres humanos con su medio físico. Entonces podemos decir que es aquella interrelación que existe entre el hombre y el medio que lo rodea. También hablamos de algunos rasgos geográficos que se analizan dentro de este estudio, que incluyen el clima, el agua, suelos, formas de relieve, entre otros aspectos que están relacionados con la geografía, con el estudio de elementos como la diversidad cultural de su medio físico. Y esto lo plantea Aguilera 2009. Tenemos ahí un autor que lo está planteando. Aquí podemos observar lo que es las características del espacio geográfico. Miren, encontramos que es cambiante, resultado de una interacción, diferenciado, localizable, representable. Son estas características del espacio geográfico que se interrelacionan con el hombre. También encontramos un campo de estudio de la geografía. Este campo, propio de los estudios geográficos, constituye algo muy importante. Constituye lo que es la zona doble. Estamos hablando de la zona inferior de la envoltura atmosférica de la Tierra y la zona superior de la corteza sólida. ¿Qué podemos nosotros encontrarla cuando hablemos de capas de la Tierra? Muy bien, esto es lo que nosotros hemos avanzado en esta semana 1. Estamos hablando de lo que es generalidades de la geografía, un poquito de introducción para poder llegar a nuestro curso que tenemos a cargo. Recordemos que estamos trabajando a través de nuestra agenda Educay. A través de nuestra agenda, de nuestra plataforma Educay, estamos también desarrollando las clases y enviando lo que es las actividades según corresponda al horario que ustedes tienen y que yo también tengo. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestros temas de manera paulatina y de manera paulatina también van a tener que ir enviando sus tareas correspondientes. Ya cuando tengamos nuestra clase, vamos a poder explicar un poquito más acerca de cuáles son las indicaciones sobre las tareas que se va a dejar más adelante. Muy bien, gracias por su atención, me despido y espero que se encuentren bien en casa. Vuelvo a recalcar, siguiendo cumpliendo las medidas de prevención, cuidándose en familia y cumplir nuestras medidas de bioseguridad que aún tenemos impuestas. Recordemos que debemos cuidarnos y debemos cuidarnos desde casa. Nuestra salud es primero. Muy bien, gracias, hasta luego, que tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente oportunidad para nuestra próxima clase de la siguiente semana. Espero revisen el video y estén atentos para cuando tengamos nuestras clases para poder desarrollar algunas dudas, preguntas que han quedado sobre este tema desarrollado. Hasta luego, me despido.